Tras renacer traje a las 4 concubinas de Gugia a la mansión. En mi vida anterior no permití que Gugia tomara concubinas, así que él dispuso que sus confidentes se establecieran en diversos lugares, cada una viviendo con la misma opulencia que una esposa legítima. Las concubinas no interactuaban entre sí y vivían en paz, pero en esta vida, solo podían luchar a muerte en este pequeño patio. Tras mi muerte, Gugia me lloró durante unos meses antes de buscar placer. Pero supongo que no pude soltarlo, así que mi alma siguió siguiéndolo. Lo vi navegar en bote con Zixi por la orilla del lago Daming en primavera, en pleno verano. Se adentró en las montañas Miao con Jixin para contemplar las luciérnagas que llenaban el cielo. En el fresco otoño cabalgó por las praderas con Xiaoyan, con un aire despreocupado, y con la primera nevada de la temporada, regresó a la capital para reunirse con Hongxiu. Al recordar aquellos días, yo era la única hija del gran tutor de la corte, prometida al joven marqués del marquesado de Anbei. Se suponía que sería una historia que nos envidiaría. ¿Por qué terminé en tal situación? ¿Fue simplemente por celos y falta de gracia para perdonar a los demás? Por suerte el cielo se apiadó de mí, y me dio una segunda oportunidad. Esta vez, seré magnánimo hasta el final. Cuando volví a abrir los ojos, vi a Xiaoyan, la chica que me había llenado de odio en mi vida anterior. Era la chica que Gugia había conocido durante sus viajes por la frontera norte. Aún así, lo había seguido hasta la capital. Al final, Gugia se conmovió por su devoción y se casaron. En mi vida anterior, estaba tan furioso que perdí el juicio y le di una bofetada. Esa bofetada, junto con la humillación de que me prohibieran la entrada a la mansión, hizo que Xiaoyan me odiara profundamente. Xiaoyan nació en las praderas y era muy hábil en el entrenamiento de caballos. Ese año, mientras Gugia estaba ausente, dio a luz al hijo mayor. Poco después, quedé embarazada. De camino al templo Siyuan a las afueras de la ciudad, para pedir bendiciones, ella sobresaltó a mi caballo con un silbato y me caí del carruaje. El niño en mi vientre se convirtió en un charco de sangre y nunca más pude concebir. Sin embargo, mi esposo me reprendió por acusar a Xiaoyan, alegando que no había pruebas. En ese momento se aferra con fuerza a mi esposo, sus delicadas manos acariciando suavemente su vientre aún no nacido. Aparentemente parece respetuosa, pero sus ojos delatan su triunfo manifiesto. Gugia habla como en su vida anterior, Xiaoyan es hija de una buena familia y ahora está embarazada de mi hijo. La acogeré en la casa y le daré un estatus adecuado. Luego la acogeré. Asentí al ver que no me puse a discutir a gritos como solía hacer. Las palabras inconclusas de Gugia quedaron suspendidas en el aire, con una expresión algo ridícula, al parecer sin creer que me rendiría tan fácilmente. Repitió con terquedad, ¿lo sabes? Lo sé. Xiaoyan está embarazada. No debes abandonarla, debes darles un hogar a ella y al niño. Entendí sus palabras. Los ojos de Xiaoyan se iluminaron y dijo felizmente, «Señora, ¿de verdad no me culpa?» «¿De qué está hablando?» Me acerqué e intenté tomar la mano de Xiaoyan. Xiaoyan lo esquivó inconscientemente y yo sonreí con impotencia, como la esposa principal. «Debo ser virtuosa y generosa. Has traído niños a la mansión del marqués, así que debería agradecerte». Gugia nunca esperó que aceptara tan fácilmente una concubina. Se quedó observando la armoniosa escena entre mi esposa y mi concubina, sin un rastro de alegría en sus ojos, solo una extraña emoción brillando en su mirada. Sin embargo, el cambio en sus palabras hizo que ambas miradas se posaran en mí. Ya que Xiaoyan entra en la mansión, no podemos decepcionar a las demás chicas. No podemos permitir que digan que la mansión de nuestro marqués solo acepta mujeres embarazadas. Si alguien se entera, la censura nos denunciará. Traigamos a la chica de mangas rojas de tu habitación, a Xin de Jinan y también a Jing de Miaolin. Nos ahorraremos tener que repetirlo varias veces y llamar la atención. Mi consideración y generosidad solo hicieron que Gugia huyera avergonzado, alegando que primero debía consultar con las chicas. Pero Xiaoyan ya había tomado la iniciativa, ¿cómo podían las otras 3 conformarse con quedarse atrás? 7 días después, a la hora propicia, 4 palanquines rosas llegaron a la puerta lateral, estacionados uno junto al otro, bloqueando el callejón tan fuertemente que nadie podía pasar. Los aldeanos se reunieron para charlar. Señora, las 4 concubinas ya habían llegado.
¿Cómo deberíamos organizar su entrada a la mansión? El mayordomo de la mansión vino a pedirme instrucciones, desesperado. Fingí confusión. Estas son las personas favoritas del marqués. No estaría bien menospreciar a ninguno. Vamos a pedirle al marqués que decida. Gugia acababa de regresar de la corte cuando escuchó la noticia y se apresuró a regresar a la puerta lateral. Al oír que las 4 concubinas discutían acaloradamente delante de él, Gugia se enfureció y finalmente les ordenó entrar a la mansión por orden de edad. Sin embargo, después de servir el té surgió otra disputa. Xiaoyan estaba allí con la barriga al aire, con una expresión cariñosa mientras intercambiaba palabras amables conmigo el otro día. El marqués me trajo a conocerte y nos entendimos enseguida. Me sentí muy cercano a ti. A mi regreso, te hice un regalo especial. Al levantar la mano, una criada me entregó una caja de brocado de la mesa. Es un abanico que yo misma bordé. La peonía es elegante y lujosa, y se adapta perfectamente a tu temperamento. Sonreí y acaricié el abanico. La tía Yan está embarazada y ya ha hecho una gran contribución a la mansión del marqués. ¿Cómo pudiste tomarte tantas molestias? Espero que te guste. Después de las bromas, Xiaoyan fue directo al grano. Acabo de pasar por el patio Jinxiang y vi que era espacioso y ventilado. Me gusta mucho. Si pudiera convertirlo en mi hogar, sería maravilloso. El patio Jinxiang era el más cercano al marqués y también el más grande y lujoso, además del principal. Xiaoyan quiso demostrar que estaba por encima de las otras 3 concubinas desde el momento en que entró en la mansión. Pero los demás no eran tontos. ¿Cómo iban a estar de acuerdo? Ja, resopló Jixin con frialdad. ¿Quién te crees que eres? No olvides que no solo soy la concubina del marqués, sino también su salvadora. Es solo un patio. Si se lo pido, ¿cómo podría negármelo? En aquel entonces, cuando Gugia viajaba por Nanjiao, se adentró accidentalmente en un denso bosque y fue envenenado por miasma. Fue Jixin quien lo salvó. Ella le salvó la vida. Así que era como un segundo padre para ella. Si Jixin no hubiera entrado en la mansión como concubina, me temo que toda la mansión del marqués estaría en deuda con ella. Y yo como marqués tendría que rendirle homenaje. Mi hermana aún es joven, así que naturalmente no comprende las dificultades de dar a luz y criar hijos. Xiaoyan le acarició el vientre, su rostro reflejaba la bondad de una madre primeriza. Los niños siempre necesitan que sus padres pasen tiempo con ellos. Para que el marqués pueda venir a verlo fácilmente después de regresar a la mansión todos los días, lo mejor para mí es vivir en el patio de Jinxiang. ¿Qué hermana? Mi madre solo me dio a luz. No intentes aparentar parentesco conmigo. Jixin no le dio ninguna cara a Xiaoyan. ¿Y qué si estás embarazada? Antes de que nazca el bebé, es solo un pedazo de carne en tu vientre. ¿Qué tiene eso de precioso? Tú. Los ojos de Xiaoyan se abrieron de par en par, sorprendida. Nunca esperó que alguien hablara con tanta franqueza y sin piedad. Tuve que intervenir para suavizar las cosas. Ya basta. Esto se está saliendo de control. Ya somos familia, y esto es solo un patio. ¿Por qué pelear? Xiaoyan evitó mi mirada y se negó a responder. Jixin se mostró aún más desafiante. No me importan los títulos. Vine aquí para estar con Jiege. No soporto las falsas pretensiones de ustedes, las mujeres, en el patio interior. Aunque vivamos en la misma mansión, es mejor que no tengamos mucho contacto. ¡Ay! Me cubrí los ojos con las manos, desesperada. Una de ustedes es la madre del futuro hijo mayor del marqués, y la otra le salvó la vida. Ambos son muy importantes para él, así que no puedo organizar su alojamiento por capricho. Vayamos al campo de entrenamiento de artes marciales y pidamos instrucciones al marqués. Pronto, la criada regresó con el mensaje de Geu Jie, diciendo que Xiaoyan no se encontraba bien y que debía elegir su residencia primero. Xiaoyan se mostró arrogante de inmediato. Se levantó con gracia, sostenida por la criada, y regresó a su habitación a descansar. Jixin la observaba con una envidia manifiesta en los ojos. Para ser sincero, de los 4, a Jixin era a quien más temía.
Jixin era ingenuo pero el más astuto. En su vida anterior, me guardó rencor por obligar a Geuji a quedarse en la mansión, impidiéndole verlo. Me lanzó una maldición devoradora de corazones, debilitándome día a día hasta morir joven. En esta vida haré que ella y Xiaoyan peleen como perros, con el mejor patio ya conquistado. A los 3 restantes se les asignaron sus aposentos con mayor tranquilidad. Hongxiu y Cici dijeron que me dejarían todo en manos, así que decidí a dónde irían sin pensarlo mucho. Las 3 concubinas ya se habían ido, y solo Hongxiu permanecía sentada debajo de mí. No tuve más remedio que animarme y seguir con ella. Llevas mucho tiempo en la mansión y lo sabes todo. Si necesitas algo esta vez, solo tienes que llevar una ficha y buscarla con el mayordomo. Hongxiu era originalmente la sirvienta de Geuji. Un día Geuji estaba borracho y confundió a Hongxiu, quien había venido a traerle sopa para que se despejara. Para mí los 2 terminaron juntos por accidente. A la mañana siguiente armé un escándalo, pero Hongxiu lloró y alegó su inocencia, y yo estaba tan furioso que no pude culparla. En ese entonces, Geuji y yo llevábamos menos de medio año casados y estábamos profundamente enamorados. Geuji solo pudo echar a Hongxiu de la mansión, pero ella era una sirvienta nacida en la casa Geu, y había perdido su virtud. Por consideración a su relación pasada, Geuji solo pudo cuidarla lo más posible. Hongxiu era comprensiva y bondadosa. Siempre que Geuji y yo discutíamos, ella lo consolaba, como una flor que entiende las palabras. Con el tiempo sus sentimientos mutuos se hicieron más fuertes. Han pasado varios años y estás aún más elegante que antes. Hongxiu se presentó ante mí e hizo una reverencia. Es una gran fortuna para Hongxiu tener la oportunidad de regresar a la mansión para servirte. De ahora en adelante Hongxiu obedecerá todas tus órdenes. Intentaba ganarse mi favor, así que la elogié para no quedar mal. Eres muy considerada. Con usted cuidando del marqués me sentí muy tranquilo. Al ver que Hongxiu dudaba en irse, fingí escucharlo con paciencia. Señora, usted los vio hoy. No es fácil tratar con esas 2 hermanas. Suspiró con el rostro lleno de lealtad. Solo siento lástima por la señora. La rama dorada de la familia del gran tutor está siendo menospreciada por estas hijas del inframundo. Esto es realmente... ¿Qué podemos hacer? No me quedó más remedio que aparentar haber perdido toda esperanza. El corazón del marqués no está aquí, así que solo puedo dejar que se salga con la suya. Hongxiu no esperaba que en tan solo 4 o 5 años, yo, la caprichosa y celosa esposa principal, perdiera todo mi espíritu de entonces. Al ver que no podía convencerme de oponerme a Xiaoyan y Jixin, apretó los dientes, ocultó la decepción en sus ojos y solo pensó en el largo camino que le esperaba, planeando regresar y hacer planes secretos. Antes de irse no olvidó demostrarme su sinceridad una vez más: seré leal al marqués y a la dama por el resto de mi vida. Si tienes alguna orden, haré lo que sea por ti. Tras encargarme de las 4 concubinas, finalmente dejé escapar un suspiro de alivio y me desplomé en el mullido sofá. Nunca pensé que fingir ser alguien que no soy pudiera ser tan agotador. ¿Qué dijo el médico imperial? Dijo que la dama Yan siempre ha gozado de buena salud. Quizás sus emociones la abrumaron antes, lo que le causó cierta incomodidad. Una vez que tome la medicina para el embarazo y descanse, debería estar bien. ¡Qué bien! La obra acababa de empezar y nada podía pasarle a este niño. Al oír esto me sentí mucho más tranquilo. Ve a buscar un sobre rojo para el médico imperial. Asegúrate de que sepa que el marqués valora mucho este embarazo y que no debe haber ningún problema. Señorita, la criada Lianye dudó. El alboroto que hoy azotó a las concubinas fue tan grande que el amo y la ama se enteraron y se dirigen a la mansión del marqués. Me temo que llegarán en cualquier momento. En mi vida anterior, cuando mis padres supieron de mi muerte, se desquitaron y reprendieron a Gugia por su crueldad en las puertas de la mansión. Esta vez Gugia se llevó 4 concubinas a la vez, sin importarme ni a mí ni a la mansión del gran tutor. Me temo que están preocupados de nuevo. En efecto, en cuanto llegaron mis padres, me ordenaron que empacara mi dote y regresara a la mansión con ellos, hijo inútil. Divorciarse de él. Debes divorciarte de él. Al enterarse de que personalmente había aceptado tener concubinas, se enfurecieron aún más.
Solo pude servirles té para calmarlas. Un matrimonio concertado por la familia imperial no se puede disolver a la ligera. Además, Gujia ahora goza del gran favor del emperador. Me temo que el emperador también nos instará a resolver el asunto pacíficamente. No te preocupes, tu hija tiene sus propios planes. Tranquila. Mi matrimonio con Gujia fue algo que él mismo buscó. El día que alcanzó la mayoría de edad, cazó personalmente un ciervo blanco puro y se lo entregó al emperador. El emperador, muy complacido, le preguntó qué recompensa deseaba. Gujia se irguió y se arrodilló en el suelo, diciendo que si lograba casarse con Shuayin, la hija de su Taifu, no se arrepentiría en esta vida. Así que el emperador actuó como casamentero, y la emperatriz le otorgó una horquilla con cabeza de fénix como parte de la dote. En un instante me convertí en la novia más envidiada de la capital. Al principio de nuestro matrimonio, éramos una pareja armoniosa, tratándonos con respeto. Pero Gujia era demasiado joven e impetuoso, y no pude evitar que se convirtiera en un héroe para los demás. Lloré y luché, pero al final, lo alejé cada vez más, y nuestra relación nunca pudo volver a ser como antes. Pero ahora, ya no me importa, porque hermosas jóvenes aparecieron de repente en la mansión. Pero Gujia no estaba contenta. Desde el día en que eligieron sus patios, Xiaoyan y Jixin han estado enfrentados. Xiaoyan, confiando en el niño que llevaba en el vientre, ha desafiado repetidamente a Jixin. Jixin tampoco es fácil de manipular. Cuando Xiaoyan no podía atenderlo por la noche, Jixin le frotaba la cintura dolorida durante los saludos matutinos o le dejaba al descubierto las prominentes marcas rojas del cuello. En cuanto a mí, tenía que mantener una postura neutral entre ambos. Por un lado, le aconsejaría a Xiaoyan que la tía Yi vivirá y morirá con el marqués, así que siempre será especial en su corazón. No la provoque siempre o el marqués se entristecerá. Al mismo tiempo enviaría comida y joyas exquisitas y raras al patio de Jixin, recordándole que aunque ambos tienen el mismo rango, la tía Yan es, después de todo, la madre del primogénito del marqués. Además, las mujeres embarazadas son naturalmente temperamentales. ¿Para qué molestarse en discutir con ella y poner al marqués en una situación difícil? Después de eso, los conflictos entre las dos mujeres se volvieron aún más frecuentes, con una o dos peleas, grandes o pequeñas, cada día. Al verlas en desacuerdo, Gujia se sintió perdida. Hongxiu, sin embargo, demostró su virtuosismo en ese momento. Su modestia hizo que Gujia se sintiera como si hubiera encontrado un refugio seguro. Ya sea que sintiera verdadera lástima por Hongxiu o quisiera advertir a los otros dos, Gujia comenzó a visitar el patio de Hongxiu con más frecuencia. Xiaoyan y Jixin nunca esperaron eso cuando pelearon. Fue Hongxiu quien se benefició. Ambos dejaron de pelear tácitamente y por un tiempo, una extraña paz reinó en el patio trasero de la mansión del marqués. Una mañana temprano, antes de levantarme, oí un alboroto fuera del patio. Hongxiu tenía los ojos rojos y su madre, la señora Li, estaba arrodillada en el suelo, con una mano cubriéndose la mejilla izquierda. «Dios mío. Señora Li, ¿qué ha pasado? Usted es una anciana de la mansión, ¿cómo puede arrodillarse así? Levántese rápido, ya que el protagonista había llegado con tanta fanfarria». Yo, como personaje secundario, tenía que actuar y continuar la representación. Hongxiu era una sirvienta de la casa, y toda su familia dependía de la mansión para su sustento. Su madre, la señora Li, era gerente junior a cargo de las compras en su vida anterior. La señora Li no había hecho nada particularmente malo, pero el corazón de la gente es impredecible. Tras renacer, encontré una excusa para abrir mi propia pequeña cocina y separar las compras diarias de la cocina principal. La señora Li se levantó vacilante, mostrando con indiferencia las huellas dactilares de su rostro. «¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te golpearon así?» Fingí sorpresa. «¿Quién hizo esto?» Wen Jinko, amiga de la hermana Jixin, fue a la cocina a buscar algo para picar. Vio a mi madre preparando sopa de ginseng. Mi madre ya me explicó que últimamente no se sentía bien, así que guardé mi parte para ayudarla a recuperarse. Jixin no me escuchó e insistió en que mi madre era una traidora, así que la abofeteó. Fui a confrontar a la hermana Jixin, pero me dijo que, como era esclava, siempre sería inferior e indigna de hablar con ella. Hongxiu se aferró a su pañuelo, secándose las lágrimas sin cesar, con la voz llena de tristeza.
Sé que nací humilde y no importa que me menosprecien, pero no puedo tolerar que traten así a mi madre. Al enterarse de la noticia, Geugia entró en la habitación y frunció el ceño con desagrado. Conocía sus pensamientos mejor que nadie. El propio Geugia menospreciaba los orígenes de Onxiu, tratándola como un juguete, pero jamás permitiría que nadie la llamara persona despreciable. De lo contrario, ¿en qué se convertiría él, Geugia? ¿En un hombre despreciable que comparte la cama con una persona despreciable? Además, era un sentimental por naturaleza. Las lágrimas de la bella, como flores de peral bajo la lluvia, ya habían penetrado su corazón. Al sentir lástima por ella, era inevitable que sintiera ira hacia Jixin. ¿A qué viene tanto alboroto? La otra protagonista, Jixin, por fin hizo su entrada triunfal. Llegó con Xiaoyan, que lucía su barriguita, y detrás de ellas había una chica con la mirada baja. No me sorprendió que Jixin y Xiaoyan trabajaran juntas. Ambas presumían de su conexión kármica con Geugia. Como mujeres de buena familia, menospreciaban a Onxiu, una humilde sirvienta que había ascendido al poder. Incluso se sentían sucios al hablar con ella. ¿Quién habría pensado que Onxiu, apoyándose en sus favores pasados en la mansión, habría alcanzado tal prominencia, enfureciendo a estas dos delicadas jovencitas? Yo tampoco esperaba que Cici estuviera aquí. En mi vida anterior no tuve ninguna conexión kármica con Cici. Tras entrar en la mansión, permaneció tranquila y discreta, y Geugia la trató con justicia. Pensé que no causaba problemas, pero aquí está hoy, siguiendo a los otros dos. ¿Será que está eligiendo bando? Como la dama Yan está embarazada, debería evitar salir y descansar. Geugia despidió a Xiaoyan de la disputa con dos comentarios casuales. Marqués, que ni siquiera me da la oportunidad de hablar. Xiaoyan tomó la mano de su criada y caminó tranquilamente hacia el centro de la habitación. Escuché que la tía Hon y la tía Yi discutieron, así que quise venir a mediar. Pero después de escuchar toda la historia, creo que la bofetada de Li fue demasiado leve. Al oír esto, incluso Onxiu, que fingía estar débil en los brazos de Geugia, no pudo evitar levantar la cabeza y mirar a Xiaoyan con resentimiento. Marqués, por favor, eche un vistazo. Xiaoyan le indicó a la criada que estaba detrás de ella que sacara un libro de cuentas y lo leyera en voz baja, el cuarto día del quinto mes. Compramos 200 huevos por 2 cuentos de plata, 6 pescados por 6 cuentos de plata y 5 sure de trigo por 3 cuentos de plata. Cuanto más leía, más pálido se ponía Lisure. Yo también vengo de la gente común. ¿Cómo iba a ignorar el precio del té, el arroz, el aceite y la sal? Por ejemplo, estos huevos. Afuera, solo cuestan 2 monedas cada uno. Sin embargo, aquí los precios se han vuelto exorbitantes. Son huevos puestos por las mejores gallinas de Carrizo. Lisure no pudo evitar defenderse. Cállate, ladrón. Te apoyas en la nobleza del marqués y su esposa para ignorar asuntos mundanos y engañarlos. Te jactas en la cocina de ser la suegra del marqués, y los demás sirvientes temen el favor de las concubinas rojas. Así que no se atreven a denunciarte, razón por la cual has podido malversar tanto dinero. Pensándolo bien, eso debe ser más de 10 cuentos de plata al mes. Eso da para que una familia viva varios años. Con razón vistes con más lujo que el viejo señor de la familia del magistrado del condado. ¿Me estás calumniando? La señora Li se arrojó a los pies de Gujie. Mi familia es leal a la mansión del marqués. ¿Cómo puedes condenarme con un libro de cuentas falso? Ja. Xiao Yan rió fríamente. Acusación falsa. Eres tan atrevida que te atreves a malversar la propiedad de tu amo. ¿Cómo podría acusarte falsamente? Si no me hubiera topado con Cixi de camino hacia aquí, no habría sabido que te atreviste a malversar su ración diaria de bocadillos, sopa y nido de pájaro. Al oír esto, la expresión de Gujie cambió. Le hizo una seña a Cixi. ¿Es cierto lo que dijo tu hermana Xiaoyan? Cixi, vestida de blanco, permaneció allí tímidamente con los ojos llenos de lágrimas. Asintió y otra lágrima rodó por su mejilla. Es totalmente cierto. Gujie suspiró y abrazó a Cixi. Ella, obediente, hundió la cabeza en su hombro. Hermano Geu, ¿no dijiste que mientras volviera contigo, tendría un hogar de nuevo?
Este gesto obviamente conmovió más a Gujie que las lágrimas silenciosas de Hongxiu. Finalmente decidió expulsar a la familia Li de la mansión del marqués y exiliarlos a la mansión para que realizaran trabajos forzados. Marqués, me temo que esto no está bien. Al fin y al cabo son la familia de la tía Hon. No pude soportar intentar disuadirlo. Jixin negó con la cabeza en señal de desaprobación. Señora, es usted demasiado bondadosa. La corrupción es un asunto serio y no puede tomarse a la ligera. Gujie se giró intentando discernir si yo era sincero o falso, pero no soportó el sollozo de la delicada niña en sus brazos. Hongxiu ya es concubina, debería tener la dignidad de una concubina. ¿Cómo puede tener familiares que sean sirvientes? Después de que todos se fueran, ayudé con cuidado a Hongxiu, que seguía tirada en el suelo, a ponerse de pie. Tonta, pensé que el marqués te valoraba y que sin duda liberaría a tu familia, pero no esperaba que esto sucediera. No importa. Ahora la tía Yan tiene un hijo y el marqués adora a Jixin. Uno es noble y el otro, respetable. Solo somos espectadores. Así que aguantémoslo. El 26 de junio fue el cumpleaños de Xiao Yan. Con todo el revuelo reciente en la mansión, era hora de alegrar un poco e invitar a todas las hermanas a celebrar juntas. Cualquier malentendido del pasado podría resolverse mediante una comunicación abierta. Gujie no vio motivo para objetar y aceptó de inmediato. Me esforcé al máximo para preparar este banquete de cumpleaños para Xiao Yan a su gusto. Invité especialmente a un chef experto en cocina norteña e incluso mandé traer el cordero de las praderas, diciendo que estaba tierno y sin olor a caza. Los sirvientes mayores de la mansión dijeron, como esposa legítima, no tomas una concubina para satisfacer tus deseos, pero ¿por qué te esfuerzas por ponerle esa cara? Al oír esto suspiré y dije, ¿quién puede culparla? Es la niña de los ojos de mi esposo. Si alguien la hace infeliz, también lo hará el marqués. Xiao Yan estaba naturalmente encantada. En el banquete me ofrecía su copa con frecuencia y me elogiaba repetidamente por ser una esposa virtuosa, diciendo que era muy afortunada de tener una amante como yo. Hace unos días estaba embarazada de 3 meses, y su criada invitó en secreto a un médico de fuera. El médico tomó mi dinero y le aseguró a Xiao Yan que sin duda tendría un hijo sano y fuerte. Ya tenía un lado arrogante y altivo, y ahora se consideraba la madre del hijo mayor del marqués y actuaba como una amante. Hongxiu ha estado apática desde entonces, encerrada en su habitación. Hoy se sienta a beber en silencio, demostrando su sumisión. Después del banquete, Geugia soltó personalmente una linterna celestial para Xiao Yan, rezando a los dioses por su seguridad y la del niño. Xiao Yan se acurrucó en los brazos de Geugia, susurrándole mientras observaban las diminutas luces danzar en el cielo nocturno. Si uno solo miraba su apariencia, eran sin duda un joven apuesto y una hermosa joven. Una escena pintoresca. En ese momento vi a Jixin de pie en silencio al fondo. Hay mucha actividad ahí delante. ¿Por qué no vas a jugar con las linternas? La hermana de Yi negó con la cabeza. Al acercarme vi que apretaba con fuerza una botella de cristal en la mano. ¿Qué es esto? Jixin se giró de repente hacia mí. Su tono era tranquilo. Hace más de un año, cayó la primera nevada de la temporada en la capital. El hermano Jia recogió personalmente la nieve del alero. Cabalgó día y noche durante 3 días y 3 noches para entregarle esta botella de vidrio a Nanzao. Todo porque le dije que nunca había visto nieve. Me preguntó, señora, ¿alguna vez ha visto al hermano Jia amar a alguien así? Claro que sí. En aquel entonces, solo había mencionado de pasada que cuando mi padre era magistrado de Jinan, había una tienda afuera de la oficina gubernamental que vendía pastel de osmanthus, aromático, suave, dulce y pegajoso, mi favorito de niña. Por desgracia las montañas eran altas y los ríos lejanos, y no sabía si alguna vez tendría la oportunidad de volver a probarlo. Partió solo a caballo, cabalgando día y noche sin descanso. Y después de 4 días, regresó con los ojos inyectados en sangre y el rostro cubierto de polvo y escarcha. Sostuvo el pastel de osmanto en sus manos y me lo ofreció, diciendo, pruébalo. Siempre había sido la niña de mis ojos, sin dejar de mimarme ni mostrar favoritismo. Sin embargo, al mirar a ese joven cuya mirada solo me tenía en mente, mi corazón aún ardía con esa intensa y sincera emoción.
Cuando Geugia ama a alguien, te hace creer que lo daría todo por ti. Pero nunca ama solo a una persona. Como cuando el joven, cubierto de polvo tras el viaje, llegó a la ciudad de Jinan, desenvainó su espada para ahuyentar a los matones y salvó a la florista, que se burlaba de sus palabras, mientras la abrazaba y le hablaba suavemente para consolarla. Por un instante también pensó en su esposa, que lo esperaba en la capital. Pero Jixin jamás lo entendería. Jamás intentaría persuadirla. Su angustia era justo lo que necesitaba para dormir tranquilo. Jixin consideraba a Geugia su verdadero amor, y había venido precisamente para estar con él para siempre. Creía ser la más especial, solo para encontrarse siempre persiguiendo a Xiao Yan y todo lo demás. Todo esto era por culpa de ese niño nonato. La noche del 12 de julio, la luna brillaba y las estrellas eran escasas. Estaba paseando por el jardín cuando vi por casualidad llamas parpadeantes en un lugar apartado. Con la llegada del festival del medio otoño, supe que muchas sirvientas estarían presentando sus respetos a sus seres queridos fallecidos. En años anteriores, se toleraba a quienes quemaban papel a escondidas en el patio, siempre que no hubiera riesgo de propagación del fuego. Pero al acercarme vi que la persona allí de pie, con el rostro bañado en lágrimas, era Jiji. Jiji se levantó nerviosa, intentando cubrir el montón de cenizas de papel con su falda. No te muevas, dije, indicándole a Lian Yi que ayudara a Jiji a acercarse. Ten cuidado de no quemarte la falda. Es muy tarde. ¿Por qué no trajiste a una criada? ¿Por qué estás aquí sola? Jiji bajó la cabeza, con las pestañas aún húmedas por las lágrimas. Extraño a mi padre y a mi madre. No supe cómo responder, así que evité su mirada de cierva y forcé una sonrisa digna. Ahora estás en la mansión del marqués, viviendo una vida de lujo con el marqués a tu disposición. Tus padres en el cielo deben estar en paz. No, no lo estarían. Jiji levantó la cabeza. Mis padres no tenían grandes ambiciones. Solo querían que viviera una vida tranquila y sin sobresaltos. Preferían que me casara con un campesino antes que convertirme en la concubina de una familia adinerada. Ese año Geugia me ayudó a ahuyentar a unos matones, y mis padres se lo agradecieron profundamente. Más tarde, cuando tuvimos la oportunidad de volver a verlo, mi padre lo invitó a quedarse en casa una temporada. Dijo que su familia tenía algunas tierras, pero no tenía problemas familiares, así que podía viajar libremente por el mundo. Se quedó en Jinan 2 meses, comprándome flores a diario y llevándome a las afueras de la ciudad para subir una colina y contemplar las montañas. Me caía bien, pero cuando se cayó en mi cama, forcejeé, pero fue inútil. Al día siguiente se fue, dejando solo una nota diciendo que jamás me traicionaría. Aferré la nota y esperé en casa, pero solo recibí un mensaje diciendo que su esposa se negaba a permitirle tener una concubina, así que tuvo que pedirme que me quedara por ahora. Me dijo que confiara en él, que aunque no pudiera llevarme a la mansión, se aseguraría de que viviera una vida de riqueza y comodidad. ¿Qué vida de riqueza y comodidad? Los ojos de Geugia volvieron a llenarse de lágrimas. Mi padre se odió a sí mismo por no reconocer su verdadera naturaleza y murió de pena. Mis tíos dividieron los bienes de mi familia, y mi madre, llena de dolor y rabia, se arrojó contra una columna. Sí, cuando Geugia regresó castigó a esas personas, pero ¿de qué sirve eso? Mis padres nunca volverán. Escuché esta historia en silencio, un poco aturdido. En mi vida anterior, había resentido al mundo y odiado a las otras mujeres de Geugia, pensando que todas eran seductoras. Pero nunca me di cuenta de que entre sus supuestos confidentes de mejillas coloradas, también había quienes habían sido engañados por él. ¿Qué harás ahora? Miré a esta mujer delicada y frágil que parecía como si una brisa pudiera derribarla por primera vez. Señora, por favor, ayúdeme. De repente se arrodilló a mis pies. De hecho, te dejé ver esto a propósito esta noche. Odio a Geugia y quiero que pague las consecuencias. Sé que eres diferente a los demás. Si necesitas algo, estoy dispuesto a ser tu mejor arma. La ayudé a ponerse de pie con suavidad. Jiji casi se desmaya de tanto llorar, pero sus ojos seguían fijos en mí. Suspiré. Había renacido demasiado pronto para ver si esta chica había logrado matar al dragón en su vida anterior.
El segundo día del festival del medio otoño, según la costumbre, Geugia debía regresar a casa conmigo. Antes de irme indiqué específicamente a todos en mi patio que mantuvieran las puertas cerradas y no se movieran descuidadamente. No sabíamos que en cuanto comenzó el banquete, el mayordomo principal de la mansión vino corriendo a llamarnos. Mi padre siempre había odiado a Geugia por su insensibilidad, y ahora ni siquiera se molestaba en guardar las apariencias. Furioso, Geugia también estaba avergonzado y no dejaba de preguntar qué había pasado en la mansión. El mayordomo principal susurró entonces que Xiao Yan sufría de dolor abdominal y que ya había empezado a sangrar. Los niños son importantes, así que el marqués y yo deberíamos regresar primero a la mansión. Me disculpé con mis padres en nombre de Geugia y alquilé rápidamente un carruaje para regresar a la mansión. La mansión era un caos. El médico imperial negó con la cabeza y dijo que probablemente no se podría salvar al bebé. La dama Yan muestra signos de envenenamiento. Disculpen mi incompetencia, pero tras revisar su ropa de diario y sus comidas recientes, no encontré rastros del veneno. Lady Yan se incorporó con dificultad de la cama. Su rostro se contorsionó de dolor, señalando a todos en la habitación, uno por uno. ¿Eras tú? ¿O eras tú? Su mirada me atravesó como un cuchillo, deteniéndose en Cici, Honshu y finalmente en Jixin. ¿Eres tú? Parecía un demonio con el cabello despeinado, abalanzándose imprudentemente, haciendo que Jixin cayera al suelo asustado. ¡Ay, ay! Me duele el estómago. Jixin se agarró el estómago y gritó. Geugia pareció pensar en algo. Se le iluminaron los ojos y llamó apresuradamente al médico imperial para que examinara a Jixin. Tras tomarle el pulso, el médico miró a Xiao Yan en la cama, pensó un momento y luego felicitó a Geugia. Jixin estaba casi desbordado de alegría. Jiegeu, pronto tendremos un hijo. La escena era absurda, e incluso yo no pude evitar sentir lástima por Xiao Yan. Incluso los dedos tienen diferentes longitudes, parece que Geugia tiene un favorito. Una mujer acaba de perder a su hijo, pero él no puede evitar sumergirse en la alegría. Xiao Yan probablemente aún no lo ha asimilado. La sorpresa fue tan grande que se quedó mirando fijamente a Jixin y Geugia, quienes se abrazaban con fuerza. No fue hasta que la voz de Cici la sacó de su estupor. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Cómo había acabado un insecto tan aterrador en la habitación de la hermana de Yan? A sus pies, detrás del jarrón, yacían los cuerpos sin vida de dos insectos del tamaño de abejas. El médico imperial se apresuró a acercarse. Este insecto es bastante raro. Podría ser el culpable del aborto de la dama Yan. Lo llevaré a la Academia Médica Imperial para que lo examinen más a fondo. Geugia estaba a punto de asentir cuando Jixin, quien estaba en sus brazos, le apretó la mano con más fuerza. Bajó la mirada y vio claramente la culpa en los ojos de Jixin. No importa. Las palabras que iba a decir se cortaron. Quizás solo fue un insecto que entró volando. El aborto de una concubina es un asunto de la intimidad. No debería preocupar al médico imperial. Fue mi preocupación la que causó esta confusión. Al ver la negativa de Geugia, el médico imperial ansiaba distanciarse de este asunto sucio y se marchó rápidamente, dejando solo a la histérica Xiao Yan. Marqués, debe ser esta zorra la que mató a nuestro hijo. ¿Por qué no busca justicia para mí? Xiao Yan ansiaba sinceramente la llegada de este niño, por lo que odiaba con pasión a quien le había hecho esto. No puedes dejarla ir solo porque está embarazada. Quiero que su hijo pague por el mío. Basta. La crueldad en las palabras de Xiao Yan impactó incluso a Geugia. El niño es inocente. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Intentó razonar con Xiao Yan. Tu hijo acaba de fallecer, y ahora Jixin está embarazada. ¿Cómo sabes que no es tu hijo el que reencarnó en el vientre de Jixin? Esta declaración destrozó por completo a Xiao Yan. Incluso empezó a odiar al hombre que tenía delante. Mi hijo jamás reconocería a una mujer tan despreciable como su madre. Basta. La tía Yan se ha vuelto loca. Llévenla a su habitación a descansar. No la molesten. Geugia recogió a Jixin y se fue a grandes zancadas. Al pasar junto a mí solo dejó una frase: por favor, ayúdame con este asunto.
¡Qué persona tan despreciable! Todo el trabajo sucio y tedioso recae sobre mí. Para que Xiao Yan se sintiera cómoda mientras descansaba, la trasladé a un patio apartado. Todas sus provisiones permanecieron igual que antes, sin que le quitaran nada. Cuando la visité acariciaba en silencio una pequeña prenda. Había visto ese diseño antes. Había bordado puntada a puntada para el feto. Vestía la ropa que había traído con una leve sonrisa en el rostro, como si hubiera regresado a la primera vez que la vi. Escondiéndose detrás de Heu Jia, dijo: «Señora, es usted una buena persona». «¿Buena persona?» «En absoluto. Como mujer, la compadezco por haber perdido a su hijo, pero nunca olvidaré que yo también, llena de ilusión, bordaba la ropita de un bebé para la pequeña vida que crecía en mi interior. En aquel entonces ingenuamente creí que mi vida mejoraría, incluso sin el amor de Heu Jia. Con este hijo podría vivir una buena segunda mitad de mi vida. Lo acompañaría desde sus primeras palabras hasta su matrimonio, y siempre habría algo que esperar. No soy muy buena con la costura, tengo los dedos llenos de agujeros, pero sentí una dulzura en el corazón. Pero el silbido de ese día, ese caballo salvaje, destrozó mis esperanzas. He experimentado el dolor de perder a un hijo, así que comprendo las olas turbulentas que se esconden bajo la mirada tranquila y sin vida de Xiao Yan. Aunque estaba confinada en sus aposentos, no recordé prohibirle a nadie interactuar con ella ni salir de la mansión. Sabía que había conquistado su confianza en secreto con veneno, pero no la detuve. El fuego de la venganza arde mejor cuanto más intenso es. El clima se fue enfriando poco a poco, pero el marqués de Anbei bullía de actividad. Su Majestad había emitido un nuevo edicto, ascendiendo a Heu Jia al puesto de jefe del Ministerio de Guerra, y todos sus subordinados acudieron a felicitarlo. Heu Jia y los hombres bebían en el patio, mientras yo y los demás miembros de la familia tomábamos té tras un biombo, observando a Jixin disfrutar de los elogios de las damas. Como concubina, no debería haber estado presente en semejante ocasión, pero Heu Jia no pudo resistir sus súplicas e insistió en que la llevara a ver mundo. Sí, Heu Jia había perdonado a Jixin con tanta facilidad. Después de todo, habían compartido la vida y la muerte juntos, ¿cómo pudo abandonarlo tan fácilmente? Heu Jia sintió como si hubiera perdido a un hijo, y decidió apreciar aún más al que había dejado. Cada vez sentían más cariño por Jixin, las demás damas notaron mi mirada y comprendieron que no me importaba. Así que se sintieron cómodas charlando con Jixin. Jixin derramó el té sin querer, frunció el ceño y ordenó: «Esta capa nueva está manchada, limpia la taza rápidamente». «Sí». La joven sirvienta inclinó la cabeza obedientemente, extendiendo la mano para tomar la taza de té, pero un destello plateado brilló en su manga. En un instante la situación cambió drásticamente. La criada levantó la vista, era Xiao Yan, vestida de sirvienta, aprovechando el caos para colarse. «Inútil. Muere». Sacó una daga escondida en la manga y se abalanzó sobre Jixin con una expresión espantosa. Los gritos de las mujeres y el ruido de tazas y platos rotos llamaron la atención de los invitados, quienes se acercaron corriendo. Pero allí estaba Xiao Yan, cubierta de sangre, en el centro de la habitación. Tras haber alcanzado a su objetivo, Xiao Yan seguía insatisfecha. Cargó contra Heu Jia con su cuchillo, gritando: «Maldito desagradecido. Muere». Entre los gritos, Cici extendió los brazos para bloquear a Heu Jia. Se me encogió el corazón. Por suerte, muchos de los funcionarios del Ministerio de Guerra eran exmilitares, y rápidamente sometieron a Xiao Yan. Cayó al suelo a 3 zang de Heu Jia, con los ojos llenos de sangre, mirándolo con una mirada mortal. Al recobrar el sentido, Heu Jia corrió hacia Jixin y profirió un grito desgarrador. El veneno era letal al contacto con la sangre. Xiao Yan había gastado todos sus ahorros para traerlo desde fuera de la mansión, y Jixin ni siquiera tuvo tiempo de emitir un sonido antes de morir. Ante semejante incidente el banquete no pudo continuar. Heu Jia estaba sumido en el dolor, y yo palidecí mientras me disculpaba con los invitados uno por uno, rogándoles que no divulgaran el escándalo de mi familia. Algunas amables damas no pudieron evitar tomarme de la mano, suspirando porque el marqués había malcriado a su concubina y destruido a su esposa, causando malestar en su casa, y esperando que me cuidara. Alguien se encargó de los cuerpos de Jixin y Xiao Yan, y cuando regresé, las manchas de sangre habían sido limpiadas.
Geugia se sentó abatido en su silla. Al verme finalmente habló Suri-Ng, ¿de verdad soy ridículo? Tú también debes estar riéndote de mí, ¿verdad? En ese momento, no necesitó mi respuesta, así que simplemente me senté en silencio a su lado y le serví una taza de té. Suspiró de nuevo. Eran todas mujeres tan hermosas, ¿cómo pudieron terminar así? Pensé que con sus personalidades podrían llevarse en armonía. Quizás si se hubieran mantenido separadas como en sus vidas anteriores, podrían haber convivido en paz. Pero todas habían entrado en la mansión del marqués, y entre esos muros cuadrados, lo que buscaban y podían buscar era solo un poco de sinceridad y cariño de sus seres queridos. Estas cosas quedaron al descubierto ante ellos, y no tuvieron más remedio que luchar por ellas. Marqués, por favor, no se aflija tanto, fue todo lo que pude decir. No es su culpa, así que no se culpe. Tómate un té, Suri-Ng, te he descuidado estos últimos años, ¿me culpas? 2 mujeres habían muerto, y él me hablaba de nuestro antiguo amor. Como esposa legítima del marqués, debo ser virtuosa y magnánima. ¿Cómo podría culparte? Geugia sonrió satisfecho, tomó mi mano de nuevo, y me dio escalofríos después de este incidente. He llegado a una profunda conclusión: un pícaro reformado vale su peso en oro. Suri-Ng, juro por Dios que de ahora en adelante solo estaré a tu lado, contigo como mi virtuosa esposa y con Cici como mi hermosa concubina. Esta vida me basta. Retiré la mano en silencio, me temo que hoy habrá mucho alboroto en la mansión. Marqués, ¿por qué no va a mi patio principal a descansar? No, prefiero ir a Cici. Geugia hizo un gesto con la mano y caminó hacia el patio de Cici, mirando la taza de té intacta. Me burlé para mis adentros. Este perro, aunque acaba de hablar con dulzura, debe de tener alguna sospecha hacia mí. Tiene sentido. Después de todo, Xiao Yan pudo salir del patio trasero, así que debe sospechar que yo tuve algo que ver. Naturalmente confía más en Cici que en mí. ¿Quién la protegió con su vida? Tomé la copa y la bebí de un trago. Inesperadamente, poco después de que se calmara, hubo otra conmoción en la mansión. Malas noticias. Señora, el marqués está tosiendo sangre. Cuando el médico imperial llegó apresuradamente, Geugia ya sangraba por los 7 orificios y había dejado de respirar. Me senté en la cama, apretando con fuerza la mano de Geugia y secándome las lágrimas. Señora, la verdad es que no lo sé. Cici se arrodilló en el suelo y juró por los cielos. Vi que el marqués estaba inquieto, así que fui a la cocina a preparar un plato de sopa calmante y se la di yo mismo. ¿Quién iba a pensar que el marqués vomitaría sangre justo después de beberla, viendo que algo grave le había sucedido a un importante funcionario de la corte imperial? El médico imperial no se atrevió a tomárselo a la ligera y examinó cuidadosamente la sopa restante. Está envenenada. Le di una bofetada. ¿Le diste la sopa envenenada al marqués con tus propias manos y te atreves a decir que no sabes nada? Era una chica que Geugia conoció mientras viajaba por la frontera norte, pero lo siguió hasta la capital. Al final, Geugia se conmovió por su devoción y se casaron. Así es. El jefe de cocina, arrodillado cerca, también recobró el sentido. Esta reconfortante sopa se preparó originalmente para la dama Yi. ¿Quién iba a saber que la dama Yi acababa de morir y que la sopa había acabado en el estómago del marqués? ¿Será que el espíritu de la dama Yi se había convertido en un fantasma vengativo y quería llevárselo? En ese momento, llegaron muchos representantes de la Corte Suprema de Justicia. Tras largas indagaciones, solo pudieron concluir que fue una concubina que buscaba favores quien sobornó al personal de cocina para envenenar a Jixin, quien estaba embarazada, pero el veneno terminó en la boca del marqués. El envenenador Honshu fue, como era de esperar, detenido por la Corte Suprema de Justicia. 3 vidas se perdieron en un solo día, y los absurdos sucesos del marquesado de Anbei conmocionaron a toda la capital. Permitir que las concubinas se enfrentaran entre sí, y al final, pagaran con sus propias vidas fue verdaderamente impactante y escandaloso. Las calles y callejones bullían con historias sobre los escandalosos y extraños romances de Geugia y su concubina. Incluso el emperador en el palacio imperial meneó la cabeza con incredulidad, lamentando que Geugia, a pesar de su aparente nobleza, fuera en realidad un hombre que prefería a las concubinas y descuidaba a su esposa, desafiando toda norma moral.
La emperatriz viuda y la emperatriz me criticaron por mi difícil vida como esposa legítima, así que enviaron a un gran eunuco para recompensarme con numerosos tesoros raros y preciosos. También me otorgaron un decreto real, estableciendo que si estaba dispuesta, podría elegir un hijo para adoptar y continuar el marquesado de Anbei. Me convertí en la viuda más rica y respetable de toda la capital. Poco después del funeral de Heu Jia, Cici abandonó la mansión del marqués con un cofre lleno de oro. Le pedí a mi padre que la registrara como nueva miembro de nuestra familia, y ahora es mi prima lejana. Aunque la capital era próspera y bulliciosa, no le gustaba. Quería establecerse en Jiangnan, hacer algún negocio, y si encontraba un hombre que le gustara, no le importaba volver a casarse. Después de todo, la vida es mejor cuando es sencilla y tranquila. Esa chica, delicada como una gardenia, me dedicó una sonrisa despreocupada. Si alguna vez tiene la oportunidad de visitar Jiangnan, seguro que preparará té con vino caliente y barrerá la cama para darme la bienvenida.